Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. En esta oportunidad me encuentro no solamente fuera del estudio de Gepiano, sino también que me encuentro fuera del país. Actualmente estoy en los Estados Unidos, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, en un viaje familiar, pero aproveché la oportunidad para realizar este episodio junto a una persona que amo mucho, porque ella no solamente es mi familia, porque es mi cuñada, sino también que es una persona que en mi historia con Cristo pues tiene mucho que ver. Ella es Denise Hinoa. Bienvenida, Denise. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Iván. Bueno, no sabemos si es de tarde, de noche, dependiendo de cuando la gente Realmente. lo vaya a escuchar. Gracias por aceptar la invitación. Siempre. Bueno, sé que estás un poco nerviosa. Un poco. Yo te dije que lo cojas relax. Esto es una conversación que vamos a tener, como muchas otras que hemos tenido, pero creo que para mí particularmente tu historia me es de mucha bendición. Y cuando incluso la cuento a otras personas, la gente me dice, wow, qué historia tan interesante, tan impresionante, y cómo la gente puede ver a través de ti la misericordia de Dios. Entonces yo creo que bueno, esta plataforma que el Señor nos ha dado de Vivir con Fe es un espacio para darle voz a eso que Dios ha hecho y sigue haciendo contigo. Y lo primero que quiero hacer es contarle un poco de mi historia con Denise. Denise y yo nos conocemos desde hace más de 20 años ya, ¿no? Sí. Porque mi familia, por así decirlo, ¿no? Llegó al Señor casi en su totalidad, gracias a un encuentro que hubo con Denise. Bueno, uno de mis hermanos y Denise se conocieron en la universidad, tuvieron una relación y bueno, a fruto de eso, pues todos llegamos a la iglesia. Denise era cristiana, nosotros no, pero bueno, llegó mi hermano, luego llegué yo. Mi mamá ya conocía un poco del Señor, aunque en la iglesia tradicional, pero ahí fue como que aún se afirmó aún más su fe. Ya luego llegó mi otro hermano, mi hermanita y mi papá, que ya partió con el Señor, pues también tuvo la oportunidad de conocerle. O sea que de ahí inicia todo. Pero más allá de eso, aunque la relación con mi hermano no fructificó, ¿no? Pero sí fructificó la de su hermana y yo, porque su hermana es mi esposa hoy en día. O sea que le doy gracias a Dios por eso, porque el Señor tiene planes misteriosos. Amén. Entonces, la razón por la que estamos aquí hoy es por lo que ha pasado después de todo eso. Después de todo eso, yo conozco a un amigo en la universidad y ese amigo se lo presento a Denise y resulta que ya son marido y mujer. O sea que encima de todo yo fui su chaperón, ¿es que se dice? O sea, una historia muy interesante, de verdad. Todo muy cómico, pero detrás de eso también impresiona ver lo que Dios ha hecho con ustedes. Y cuando hablo de que impresiona, es por la historia que hay detrás. Y lo primero que yo quiero contar de la historia de Denise es que Denise es la madre de un niño especial. Se llama Daniel José. Entonces yo quiero que tú, Denise, nos cuente un poquito de eso. Ya la gente ya sabe que te casaste con Ricardo, mi amigo. Tuvieron un niño hermoso que se llama Ricardo Andrés, y luego tuvieron otro bebé que se llama Daniel José. Cuéntanos a partir de ahí qué pasa. Bueno, Daniel José llegó a nuestras vidas, todo parecía normal, tuvo un embarazo normal, un parto normal, pero cuando el bebé nace, a los pocos días, como yo tenía a Ricardo Andrés, y yo soy maestra de niños de edad preescolar, yo estaba estimulando al niño y yo notaba que había algo que no estaba bien, no en su físico, sino como en sus ojitos, como que no seguía. Entonces yo empecé a preocuparme un poco y a la edad de mes y medio empezamos a buscar mi curiosidad de que algo no estaba bien. Empezamos las citas médicas, a visitar a los doctores y definitivamente nos dimos cuenta a través de los estudios que Daniel había nacido con parálisis cerebral, producto de un virus que yo obtuve cuando yo estaba embarazada en el primer trimestre, que no mostró síntomas. O sea, yo no tenía ningún síntoma, sino simplemente salieron los resultados. Y ese virus feo de gripe se alojó en mi placenta, de la placenta se fue al cerebro de él, se alojó ahí y no dejó que su cerebro se desarrollara. Lo que le produjo parálisis cerebral, ceguera cortical,
y un sinnúmero de complicaciones. Daniel no ve, no camina, no habla. Es un niño dependiente de un adulto las 24 horas y necesita asistencia todo el tiempo, sin contar con las innumerables situaciones médicas que eso conlleva. Cuando nosotros supimos la noticia, a mí se me cayó el mundo. Yo realmente no sabía lo que era parálisis cerebral. Yo pensaba que el niño vino con problemas y que eso se podía resolver. Pero cuando yo fui al doctor, al oftalmólogo, y me dijeron que mi hijo es ciego, para mí eso fue lo peor, porque yo dije, no me va a poder ver nunca, no va a poder apreciar. Tranquila. Importante aclarar que todo esto pasó en Santo Domingo, ¿no? Todo esto pasó en en Santo República Domingo. Dominicana aún no habían viajado acá. Exacto, entonces cuando me dijeron esa noticia, yo empecé entonces a googlear, y yo me di cuenta que la cosa era muy seria, que no era una cosa que se podía resolver con una medicina o con un tratamiento, sino que era una cosa de por vida. Entonces ahí empezamos la búsqueda, fuimos a todos los neurólogos, todas las citas que se requerían, y nos dijeron que no había esperanza. Una nos dijo que le iba a ser vegetal, otro neurólogo nos dijo que no iba a durar más de los 3 meses. Y empezamos entonces a buscar medios de cómo venir a Estados Unidos, aquí al Children de Boston, para ver qué se podía, si teníamos alguna otra opción o qué podía pasar con el niño. La noticia nos chocó bastante. Daniel tenía 1 mes y medio de vida. No habíamos hecho las gestiones del seguro médico internacional, por lo que cuando lo quisimos hacer todo el mundo nos negó, que no. Nada, Dios obró de manera milagrosa en el lugar donde yo trabajaba, Malheur School. Todos los papás, la directora se humanizó mucho con nosotros, hicieron una actividad profunda. El tema de que llegamos a Estados Unidos, gracias a Dios y a todas esas personas que de verdad colaboraron. Y aquí cuando llegamos, empezaron los estudios. Y definitivamente lo que nos han dicho allá era cierto. Daniel vino con una parálisis cerebral bien complicada, lo que le prohibía, o sea, no le permitía ser un niño normal. Fue bastante duro. Nosotros llegamos aquí solamente para buscar una segunda opinión. Nunca pensamos quedarnos aquí, nunca. Pero estando aquí, había una medicina que tenía que ser suministrada a él por 1 año para limpiarle su cerebro de los restos del virus, para que ese virus no siguiera haciendo daño. Entonces ahí fue que empezamos a quedarnos prolongadamente, pidiendo permiso. Pero en un paréntesis, antes de eso, cuando nosotros recibimos la noticia de que Daniel venía con problemas, fue tan duro, o sea, fue devastador, porque se me cayó el mundo. O sea, yo era una persona muy organizada, yo tenía mi futuro planeado, y al decirme esta noticia, yo tengo que dejar de trabajar, yo tengo que ocuparme de mi hijo, yo tengo que las 24 horas estar atenta a él, yo tenía que estar en citas médicas, lo cual era insostenible, las terapias, yo tenía que ir a rehabilitación, era bastante duro. Y en nuestro país tampoco está preparado para niños como Daniel. Cerrando el paréntesis, aceptamos la voluntad de Dios, fue muy duro, se lloró bastante, pero llegó un momento que ya el lloro tenía que parar y teníamos que seguir adelante. ¿Qué era lo que había que hacer? Vamos a resolver, ok, vamos. Entonces ahí cuando vinimos a este país, nos dimos cuenta que había muchas oportunidades para él. La medicina, él tenía que tomar la medicina por 1 año, y esta medicina no existe en Santo Domingo, por lo que nos obligó a estar aquí por 1 año, yendo y viniendo, back and forth, hasta que después nos dimos cuenta que podíamos quedarnos con permisos renovados para que Daniel tuviera una mejor calidad de vida. Mudarnos aquí fue bastante duro, porque en Santo Domingo uno tiene comodidades, tenía comodidades de servicio, de todo. Yo no sabía cocinar, limpiar, nada. Me tuve que quitar mis uñitas, mis rayitos, porque aquí yo venía ya a otra cosa. Entonces, fue bastante duro el proceso. Tuvimos que vivir en casa del pastor de la iglesia por 1 año. Wow. En una habitación los 3. Y yo tuve que separarme de Ricardo Andrés por 6 meses. Ricardo Andrés es tu hijo mayor. Ricardo Andrés es mi hijo mayor. Tuvo que quedarse con las abuelas. Entre las 2 abuelas y las niñeras se turnaban. ¿Cómo fue para Ricardo Andrés ese proceso de entender que su hermano era especial? Al principio él no sabía bien, porque él tenía 4 añitos,
Pero el hecho de separarnos por tanto tiempo, porque cuando venimos no sabíamos cómo iba a ser la dinámica, entonces no podíamos traerlo tan pequeñito a él, porque íbamos a estar en el hospital todo el tiempo. Fue bien traumático para él, porque fue una separación de 6 meses, entonces él no entendía nada. Y para nosotros igual, desprender nuestros corazones de nuestro primer hijo para encargarnos de nuestro segundo. Había que sacar de abajo como diera lugar y seguir adelante. Ricardo Andrés venía con los abuelos y se volvía para atrás. Y así duramos prácticamente un año. Después de vivir un año con el pastor, nos fuimos a la casa de una amiga en una habitación, todos juntos. Ya Ricardo Andrés vino con nosotros. Estábamos en una habitación juntos, los 4. Y fue bastante duro, porque de tener una casa grande, propia, vehículos, teníamos que estar todos juntos en una habitación y hacerlo todo juntos. Habla bajito, Daniel no ve, como no ve, oye bastante, entonces tiene el oído muy desarrollado. Entonces eso era, no se puede hablar alto, entonces un niño de 4 años, como tú le dices, que no juegue, que no salte, que no hable, que no vea la televisión, que no juegue con el carrito. Fue bastante duro, pero todo esto me ayudó a mí de manera personal. Yo era una persona muy materialista, muy vanidosa, muy engreída. Y cuando yo me di cuenta que el dinero no servía para sanar a mi hijo, yo me di cuenta que el dinero no es más que un medio. Y ahí yo dije, o sea, la vida que yo llevaba era, o sea, no me sirve. Porque mi hijo, ahora mismo, yo puedo tener todo el dinero del mundo y no se sana. Entonces ahí yo empecé a ser madre, de verdad. Yo empecé a pasar malas noches, a valorar cada cosa de mi hijo. Yo no recuerdo, con Ricardo Andrés no da la cosa por sentado, le salió el diente, dijo la primera palabra, dijo agua, dijo mamá. Daniel yo espero todavía que diga la primera palabra, Daniel tiene 11 años. Daniel duró mucho para mudar su primer diente, yo lo guardé el primer diente con Ricardo Andrés. El ratón se lo llevó. Entonces, yo empecé a valorar cada cosa como mamá con Daniel, que yo decía, wow, si las madres supieran que cuando uno tiene un bebé, es un milagro de vida. Y que tú tienes el privilegio y la bendición de tener un niño saludable. Pero es real que es un milagro, o sea, hay que valorarlo todo. Todo. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser madre de un niño especial como Daniel? Lo más difícil es que no importa lo cansada que yo esté, lo triste, lo agobiada, lo estresada, yo tengo que ser su mamá. ¿En qué sentido? En que yo tengo que estar para él. Hay días que Daniel dormía solo 3 horas. Se levantaba a las 3, se duraba de 3 a 5 de la mañana despierto y al otro día estaba despierto y yo tenía que seguir siendo mamá. Mamá, esposa, ama de casa. Pero con Daniel, honestamente, este niño saca lo mejor de mí en el sentido de que humanamente no se puede. Humanamente, físicamente es demasiado. Pero yo te puedo decir que yo he aprendido que yo he vivido el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no fuera por Él, si no fuera por Dios, yo no pudiera. Es demasiado que manejar. Entonces con Daniel se vive un día a la vez. Lo más difícil de este proceso es que un día a la vez yo estoy aquí, pero mañana ya puedo amanecer en el hospital. Daniel está bien hoy y mañana se enferma. Y cuando convulsiona es una cosa que se va y yo no sé si regresa. Entonces la vida con Daniel, lo más difícil es vivir un día a la vez. ¿Y qué es lo más hermoso? Porque yo puedo testificar compartiendo con Daniel que es difícil, porque yo sé que es difícil, pero también que es una bendición. Definitivamente una bendición porque el niño es un ángel, en el sentido de que es un niño especial con muchas complicaciones de salud y de cuidado, que requiere 11 medicamentos diarios, terapias, equipo médico, equipo de movilidad. Pero yo te puedo decir que Daniel es que saca lo mejor de uno, en el sentido de que él es tan tierno, entonces no es un niño que llora, no es llorón, no es gritón. Yo he aprendido a ver dentro de lo difícil de la tragedia la bendición tan grande de la fidelidad de Dios en la vida de Daniel y en la vida de nosotros, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y Daniel es durísimo tener un niño como Daniel
pero también yo no sé, yo no conociera a otro Dios si yo no tuviera a Daniel. Amén. O sea, hablábamos de que te habían dicho que probablemente duraría 3 meses de vida. Hoy tiene 11 años. Tiene 11 años. Cuando se pone grande, tú dices va a ser mejor, pero no, se pone peor. La gente decía, no, cuando se ponga más grande se pone peor, porque el tamaño, el cuidado de él es más complejo. Daniel usa pamper todavía. O sea, yo tengo 12 años de mi vida cambiando pañales. Soy experta. Entonces, es duro, pero es una bendición tenerlo con nosotros todavía. Claro. Y veo que un niño muy despierto, es un niño que se ríe. Es un niño que se ríe. Aplaude, o sea, sí siente mucho lo que está pasando a su alrededor. Él es un niño bien despierto y aunque pareciera que no, porque los doctores no me pueden decir que él sabe, ni que no sabe, ni que puede, que entiende, ni que no entiende, pero él sabe mucho. No habla, no ve, pero tiene su manera de comunicarse. Y todos los sacrificios han valido la pena. Yo he durado 8 meses trabajando algo en él y a los 8 meses lo he logrado. Como algo tan simple como dame 5. Dame 5. Yo recuerdo cuando era bebé que yo duré 8 meses enseñándolo a quitarle la manta de la cara. Y cuando lo logró, eso fue una fiesta. Y todo lo que él ha logrado ha sido bastante tiempo que toma lograrlo. Pero cuando tú ves el resultado, tú dices, vale la pena. ¿En algún momento te pasó, o sea, dudaste, tu fe se vio comprometida? O sea, pensaste, ¿por qué a mí? ¿Qué injusto? Definitivamente que si al principio de la noticia yo me sentía culpable, que si yo hice algo malo en el embarazo, que si algo malo pasó en mi familia, en la familia de mi esposo, que yo fui castigada. Pero después que yo empecé a conocer el Dios que conozco hoy a través de la vida de Daniel, yo digo que vale la pena. Yo soy otra persona, del que me conoce de antes y me conoce ahora. Si no fuera por Daniel, o sea, yo fuera un pequeño monstruo, porque era horrible. Entonces, ha valido la pena. O sea, que Daniel ha sido como parte de tu proceso para llegar al carácter de Cristo. Amén. Amén, definitivamente es así. Amén. Yo puedo he llorado, sí lloro, y lloro bastante. Hay momentos que yo digo no puedo más, porque es mucho. Entonces no solamente Daniel, yo tengo a Ricardo Andrés, yo tengo a Ricky, mi esposo, tengo una casa en Santo Domingo. Aquí no hay servicio, aquí yo tengo que limpiar, lavar, cocinar, o sea, pero sí lloro, todavía lloro de noche a veces porque siento que no puedo más, pero al otro día Dios me levanta y me da nueva fuerza y seguimos adelante. Amén. Yo puedo testificar, o sea, dar fe de que tú eres otra persona de la que yo conocí a principios de los años 2000 y nunca imaginé, te lo digo de todo corazón, ver a una persona tan, o sea, eso, como tú dices, que Daniel sacó lo mejor de ti porque sí, tú eras una muchacha muy, tú sabes, que te gustaba, te tenía muy buen gusto, la cosa chula, la cosa buena, como todos, ¿no? Pero cuando sucedió esto, lo recuerdo como hoy, o sea, todo como el trajín, y recuerdo que se fueron del país, y todo ese proceso que o sea, lo viví de cerca, pues vi cómo se abrió el caparazón para salir como esa nueva criatura que el Señor estaba haciendo en ti. Amén. Y todavía lo veo hoy y de verdad que te admiro como persona porque veo cómo cada día tú estás ahí dando la milla extra por tu familia, por tus hijos y por tu matrimonio, por tu casa y como tú dices, sin ayuda porque a diferencia de Santo Domingo, pues aquí es más complicado y aún así tú todo lo has podido. Y por eso te digo, yo que estoy allá y mucha gente que está allá, que te sigue, que te ve en redes y dice, ¿cómo puede? O sea yo necesito como tener la inspiración que ella tiene, porque de verdad que tú das mucho ánimo. Entonces, por eso me interesaba tener esta conversación contigo, para que la gente entendiera que cuando uno cree que le está yendo mal en algo, óyeme, hay otro que te la puede estar pasando peor y aún así Dios le da fuerza. Amén.
Y eso es lo que yo veo en ti. En tu historia, aparte de todo esto, de, bueno, una complicación con un niño especial, tener que dejar a todo, literalmente dejar todo en su país, su familia, sus comodidades, y con las limitaciones de que todavía no puedes regresar a tu país, te viste, digamos que teniendo otra prueba, también un tanto complicada, y es que Ricky pasó por un proceso de infidelidad, ¿no? Ricky cayó, pecó, y eso se complicó porque no solamente fue que, ok, cometió un error, por lo que casi no fue algo que se intensificó y incluso la familia se vio al borde casi de una separación. Entonces, encima de todo lo que ya tú de por sí vives en el día a día, en tu calidad de madre, te enfrentas a un posible divorcio. ¿Qué pasó? ¿Cómo tú viviste eso? ¿Y cómo estás hoy aquí con un matrimonio restaurado? Amén. Las vivencias con Daniel fueron dramáticas. Con lo de mi esposo fue devastador. O sea, yo no pensé que se podía sufrir tanto. O sea, son sufrimientos diferentes. Como madre, tú no quieres ver a tu hijo enfermo. Pero yo no pensé que esto me podía pasar. Porque yo tengo un país lejos, con un niño especial, con una vida tan complicada, y tener que lidiar con esto, o sea, yo no lo podía creer. Pero llegó, yo me morí, literalmente. O sea, yo puedo decirte que yo me morí y yo no me muero más hasta que Cristo me lleve, venga. Fue la experiencia más dolorosa que yo no te la puedo describir, porque como que tu corazón se desgarra a unos niveles y el dolor sale como de adentro. Y yo no lo podía creer, pero llegó, tocó. Fue bastante duro porque yo traté de ocultarlo sola, sin decírselo a nadie, a mis familiares, porque es una vergüenza. A mi hijo, por casi 7 meses, sola. Cuando ya yo no podía más, entonces ya yo tuve que hablar con mi familia. Yo perdí 8 libras en una semana. Yo no dormía de noche. Yo tenía que seguir despierta para atender a mis hijos, para llevar para la escuela, a los 2, para seguir con la terapia, seguir con mi vida normal, aún estando rota en 1000 pedazos. Parecido a la experiencia con Daniel, fue una experiencia muy, muy, no se la deseo a nadie, pero yo te puedo decir que gracias a esa experiencia o a esa prueba, yo soy otra persona en el otro ámbito de esposa, y te puedo decir que sí se puede perdonar, sí se puede restaurar, no importa qué tan doloroso sea o cuántas heridas hayan marcado tu matrimonio, se puede seguir adelante y ser mejor. Nosotros estuvimos al punto del divorcio, estuvimos separados fuera de la casa él como por unos 5 meses, pero en esta situación de esta infidelidad como un proceso de 1 año y medio, en fechas bien difíciles, Navidad, Año Nuevo. Fue horrible. Pero yo te puedo decir hoy en día que yo sí creo en la restauración, yo sí creo en el perdón, yo sí creo en el matrimonio. Y yo creo que no hay matrimonio que haya ido tan fondo que no pueda ser salvado. A eso iba. ¿Qué tú entiendes que pasó? A diferencia de muchos otros casos que vemos que bueno, incluso en la iglesia, de hecho hemos tenido episodios y testimonios de personas que atravesaron por divorcios en la iglesia. ¿Qué tú entiendes que pasó en tu matrimonio que salvó la situación? O sea, que sí pudo restaurarse. Porque entiendo que tuvo que haber algo de lado y lado, ¿no? Mira, al principio lo que yo pude haber hecho
al principio yo estaba actuando con mucho dolor, mucho resentimiento, mucha amargura, lo que hacía que la situación fuera peor, que él me rechazara más y que el asunto fuera una cosa irreconciliable. Pero porque yo estaba dolida, pero cuando yo eché para el lado ese dolor y yo empecé como a decir, es que yo no puedo, o sea, está pasando, pero yo no puedo permitir que el enemigo gane. Entonces yo hice que me metí con Dios a unos niveles que me hace falta. No me hace falta la prueba, pero esa prueba me llegó a tener una comunión con Dios que yo nunca la había tenido. Yo lloraba en el altar, o sea, yo me iba a la iglesia, en ese momento iba a otra iglesia y yo me derramaba ahí de rodillas y yo duraba 4 horas llorando, pero yo lloraba ahí y yo me levantaba de ahí nueva y me iba para mi casa y al otro día rota de nuevo. Pero la diferencia que yo te puedo decir es que yo me refugié en Dios. Ahora mucho malos consejos y buenos consejos. Tienes que divorciarte, la Biblia te da permiso, porque por causa de divorcio, no sé qué. Por causa de adulterio. Incluso mi propia familia también no quería porque yo estaba sufriendo mucho. Pero yo tuve que cerrar los oídos y los ojos y yo me metí con el Señor y yo lo perdoné. Independientemente de que íbamos a regresar o no, mi perdón, porque yo tenía que ser libre. Yo no podía seguir cargando con eso que no me dejaba seguir adelante. Entonces yo me liberé y lo liberé a él a través del perdón. Porque yo entendí que si Dios me perdona todos los días, que yo fallo, no hay diferente pecado que es más grave que fallarle a Dios, fallarle a Dios. Amén. Y yo entendí que yo no era nadie para castigarlo de no perdonarlo. Yo podía tener la elección de seguir con él o no, pero nunca de negarle el perdón. Entonces cuando yo sané, que fue rápido, me tomó unos 8 meses, ya yo no lloraba porque mi esposo me fue infiel con una mujer. ¿Y qué pasaba con ella? Que yo no tenía, no. Yo oraba por él y su salvación, porque me interesaba que él fuera salvo, que saliera de ese hoyo donde estaba, que para mí la infidelidad es uno de los hoyos de las cadenas más profundas que tú puedas tener. Salir de ahí sale el que quiere y el que Dios ayuda, igual. Tiene que tener... tuve mucha gente que me ayudó, terapeutas, psicólogos, pastores, que también me ayudaron con muy buenos consejos. Mi suegra tomó un papel fundamental. Pero lo más importante fue mi comunión con el Señor, la búsqueda de Dios. Como yo no podía dormir de noche porque me la pasaba llorando, yo me la pasaba orando, oyendo prédicas y dando gritos, pero delante de la presencia de Dios. Entonces, eso me llenó tanto que llegó un momento que si volvemos bien y si no, no. Pero ya yo no era la mujer amargada que te quería hacer daño a ti y quería que te fuera mal en la vida. No. O sea, Ricky llegaba a la casa y yo le decía, trae tu ropa, que yo te la lavo y cuando nos turnábamos, ven a atender a los niños, yo voy a salir. Llegamos a tener una comunicación de armonía. Y él llevaba la ropa, yo se la lavaba. Y la gente me decía, tú eres tonta, no sé qué. Yo estaba en un nivel que yo decía, quien puede llegar ahí es todo. Porque es que una madurez, por eso lo hace Dios. O sea, Claro. es un perdón, como dice la Biblia, que cubre multitud de faltas. Amén. ¿Cómo tú lidiaste el tema con tus hijos? Bueno, con el hijo mayor, obviamente, con Ricardo Andrés. Con Ricardo Andrés yo se lo oculté por unos 6 meses. Como Ricky trabajaba, duraba muchas horas fuera, él no se daba mucho cuenta. Pero al momento de separarnos de habitación dentro de la misma casa, él empezó a preguntar. Entonces yo le decía que papá roncaba de noche, que yo tenía que dormir, que Daniel. Traté de ocultarlo lo más que pude, pero llegó un momento que ya yo no quería a Ricky en la casa. Y yo tuve que tomar la decisión de que él tenía que irse de la casa. Entonces en ese momento yo le dije al niño que él estaba de viaje, trabajando. Pero a los 3 meses no era sostenible. No, claro. Y él necesitaba a su papá. Tienes, que es bastante inteligente. Exacto. Él necesitaba a su papá igual. Entonces ya ahí le tuvimos que decir que algo pasaba. Él sufrió mucho, lloraba mucho, que porque su papá no está en su casa, que porque no regresa. Cuando Ricky iba a visitarlo, que se iba, el niño literalmente le caía atrás en el carro hasta la calle y Ricky lo veía por el retrovisor llorando que por favor no se fuera. Daniel lloraba mucho, siendo un bebé especial,
lloraba mucho, eran unos lloros sumamente diferentes, como, o sea, fue muy duro. Sobre todo con Ricardo Andrés, el niño que entiende y que no entendía nada de lo que estaba pasando. Se acostumbró, pero siempre tuvo la pregunta, ¿cuándo papá vuelve? ¿Cuándo va a regresar para siempre? Porque intentábamos varias veces y definitivamente volvía y caía hasta que llegó un momento que por mi sanidad emocional yo decidí que mejor cuando tú decidas reconstruir tu vida, yo voy hasta aquí y si Dios esto es de Dios, vamos a estar juntos, si no, no. Pero ya no era porque yo no te perdonara, porque yo tenía un rencor contra ti. Eso suena tan difícil escucharlo, honestamente. Fue difícil, pero de verdad que se puede. Amén. Denise, ya para ir finalizando, una nueva temporada en tu vida. El Señor selló esa, ¿cómo se llama? Ese nuevo... Reconstrucción. Sí, como ese encuentro entre tú y Ricky, luego de ese perdón, reconstruyeron su familia. Y ahora entonces, como para sellar esa nueva temporada, viene Rebeca. Viene Rebeca. Yo te puedo decir, un paréntesis, que mi matrimonio es mejor ahora que lo fue 14 años atrás. Nuestra relación es mucho mejor en todos los sentidos de la palabra. Mucho más confianza ahora porque ya hay mucha más confianza. La gente me pregunta, ¿cómo tú puedes? El teléfono, no. Eso es su problema con Dios. Si algo pasa, no es conmigo, es con el Señor. Y Él tiene que mantener su comunión con Dios. De las cosas que pasó con Ricky fue que él se alejó del Señor. Y tú te vas alejando y ya te vas dejando de importar. Entonces, yo no le digo a todo el mundo que va a pasar igual, porque es una cosa de 2 vías. Pero mi matrimonio es mejor que al principio. No te digo, gracias Señor por esta prueba, pero bendita prueba, que mi matrimonio hoy es diferente, gracias a eso. Entonces, Rebeca, yo tengo 43 años de edad, gracias. Entonces... No lo parece. Thank you. Yo no quería más hijos, porque la vida con Daniel es muy dura. Y yo decía, ¿cómo voy a poder con otro bebé? Y se supone que Ricky tenía que prepararse en enero para no tener más hijos. Y mi querido esposo perdió la cita del ¿Cómo doctor. habrá pasado eso? Entonces, yo tuve una pérdida en la pandemia de un bebé. Y cuando tuve la pérdida, yo dije, bueno, ya Dios no quiere y ya no va a pasar. De verdad que yo no quería. Mi esposo perdió la cita y yo quedé embarazada. Yo me di cuenta en marzo y ya yo tengo 6 meses de embarazo. Entonces aquí está Rebeca, una promesa de Dios, que así como tú dices, para sellar esta restauración, esta reconstrucción, entiendo que viene a bendecir nuestras vidas. Amén. Y que Dios la mandó, porque no hay otra explicación para esto. Amén. Qué duro, muy duro, tener un embarazo con Daniel. Que Daniel pesa mucho, yo no lo puedo cargar, porque estoy teniendo problemas ahora mismo con el embarazo. Pero nada, Dios me va a ayudar. Esta es otra situación, otra prueba, otra circunstancia que yo voy a salir para adelante. Una más de tantas. Amén. Nada, gracias por haber estado con nosotros en Vivir con Fe. Te quiero mucho. Yo también. Gracias por ser de testimonio para nosotros, por mostrar a Cristo, porque yo sé que todo lo que has atravesado en tu vida, no solamente para la gloria del Señor, sino para inspirar a muchas personas que necesitan escuchar esto y que de que sí se puede. Con Cristo. Amén. Entonces, nada. Gracias por tenerme aquí, aún con los nervios y todo. Yo también te amo mucho y tú sabes que está mi familia desde el día, hace tantos años Desde atrás siempre. y te quedaste. Te Amén. quiero mucho. Amén. Nada, y agradecer también a esta hermosa congregación que nos ha acogido de manera desinteresada y nos ha permitido tener este espacio acá. Ministerio Hogar de Restauración, especialmente a Carlito Barranco, que ha creado este set espectacular para que podamos hacer este episodio. Así que muchísimas gracias a esta iglesia, que el Señor la bendiga
Y nada, bendecimos a Rebeca, Amén. bendecimos su vida para que ese embarazo llegue a término feliz, que la niña nazca perfecta, sin ningún tipo de contratiempos y que los ojos de Denise puedan verla sana y perfecta, así como Ricky, como Daniel y Ricardo Andrés, y que el Señor siga bendiciendo a esa familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, hasta la próxima.